Bueno, hermanos, por alguna parte debemos comenzar explicando qué es cine, como modelo pastoral adoptado por muchas parroquias aquí en nuestro país. Las más cercanas, por mencionar algunas, está, por ejemplo, Cristo Salvador. El padre Joaquín Álvarez acompaña a su comunidad con este plan pastoral. También el padre Rafael Urrutia en su parroquia La Resurrección, hoy con el nombre de nuestro santo Monseñor Romero, en la colonia Miramonte. Y también la Sagrada Familia en la colonia Centroamérica. También hay una parroquia en Altavista que se llama María Auxiliadora. No sé si vieron recientemente, el hermano Rafael nos envió la orientación y ahí aparece un matrimonio y que explica el párroco, el sacerdote, que es una pareja del sistema integral de la nueva evangelización que ellos han adoptado. Bueno, lo primero, ¿qué es parroquia? Ya que nos dice el Papa que es la estructura pastoral primaria y más importante de la Iglesia. Pero para que nos quede más claro, comencemos diciendo mejor qué no es parroquia. Y vamos a decir que no es el templo, la estructura física, el edificio al que llegamos cuando celebramos la misa. Tampoco es el territorio, el área geográfica que rodea al templo, ni tampoco lo es el párroco, en nuestro caso el padre Roberto. Entonces, ¿qué es parroquia? La parroquia es fundamentalmente una porción del pueblo de Dios. Es una comunión de personas, o como lo dice el mismo cine, como lo define, es la parroquia es la comunión de comunidades. Reflejando esta definición en nuestra parroquia, equivaldría a ver los 8 sectores que conformamos la parroquia viviendo en completa comunión, es decir, todos los hermanos viviendo en armonía, asistiendo a la Eucaristía y a todos los eventos que corresponden a la parroquia. Bueno, si la parroquia es una porción del pueblo de Dios, esta porción del pueblo de Dios la podemos clasificar en 2 grupos. 1, comunidad parroquial, y 2, feligresía. Analicemos el primer grupo, comunidad parroquial, y aprovechemos de evaluarnos cada uno de nosotros a cuál grupo pertenecemos, si somos parte de la comunidad parroquial o solo somos feligresía. Ya se nos explicará más adelante este grupo llamado feligresía. Para identificarnos como comunidad parroquial debemos cumplir 3 requisitos. El primero es haber recibido el querigma. Traducido sería decir haber recibido el primer anuncio, haber recibido la invitación de Jesús. Segundo, pertenecer a una pequeña comunidad. No me cabe ninguna duda que todos los que estamos en este grupo pertenecemos a una pequeña comunidad. Pero observemos lo que dice un poquito más abajo, vinculada a la parroquia. ¿Qué significa vinculada a la parroquia, esta pequeña comunidad? Que está unida a la parroquia, que es parte de esa porción del pueblo de Dios. Pero lamentablemente nos damos cuenta que no todas las pequeñas comunidades cumplen este requisito. Hay comunidades que se identifican con la parroquia Nuestra Señora de la Presentación, pero van a misa a otras parroquias. De igual manera, la catequesis propiamente dicha que reciben estas pequeñas comunidades no está basada en la catequesis que orienta el Ministerio de Catequesis. Toman un libro cualquiera, un libro que a criterio de alguien pues decidieron estudiar y ese es el que repasan. También el esquema, el desarrollo de la pequeña comunidad es arbitrario, no es un esquema como el que propone
el sistema integral de la nueva evangelización, que ya muchos conocemos, el famoso 30-60-90, y que ampliaremos más adelante. También hay comunidades que el desarrollo de su reunión se basa en la reflexión del texto bíblico del día. En ese pasan durante la hora o hora y media o 2 horas que le dedican, y finalmente pues la oración, y se retiran. Y el casos extremos que yo he conocido de comunidades que buscan un tema en internet y ese es el que deciden estudiar en la reunión que corresponde. Y ahora el tercer requisito para definir si pertenecemos a la comunidad parroquial o somos simplemente feligresía es compromiso apostólico y aportación económica. Para definir o saber si cumplimos con este requisito, solo basta con hacernos una pregunta o hacérsela a alguien que diga pertenecer a una pequeña comunidad. La pregunta es simple: ¿en qué ministerio sirves en tu parroquia? Si tenemos respuesta, pues sabemos que está cumpliendo con este tercer requisito. Y también pues nuestro aporte económico, que como todos bien sabemos, las necesidades son muchas, pero los aportes son pocos. Sin embargo, en la medida que vayamos conociendo este plan pastoral a cabalidad, pues vamos a tomar conciencia y vamos a ser verdaderos miembros activos de la parroquia y podernos llamar, como lo estamos definiendo, una verdadera comunidad parroquial. Gracias. Los demás que no cumplen con estas 3 condiciones: haber hecho el retiro de querigma, pertenecer a una pequeña comunidad y dar un servicio apostólico y aportación económica, son feligresías, están llamados a ser comunidad, pero todavía no lo son. No se discute que pertenecen ya a la iglesia y a la feligresía de la parroquia, pero aún no son verdadera comunidad. Las misas dominicales donde se reúne más gente tampoco es comunidad, es asamblea. Estás en el mismo lugar, pero no hay unión entre ellos, ni siquiera se conocen. Lamentablemente muchos católicos no tienen conciencia de pertenencia. Pertenecen institucionalmente porque en algún libro bautismal está su nombre. Hay una pertenencia institucional o territorial porque se es parte de la feligresía, pero en realidad asisten más que pertenecen. La comunidad parroquial es algo más exigente y más concreta. Se requiere conocimiento y compromiso. De ahí las 3 divisiones en niveles de comunidad parroquial. 1. General. 2. Sectorial. Y 3. Pequeña comunidad, que como ya dice el documento de Medellín, es célula inicial de estructura social. Muchos no cumplimos a plenitud, ya que no es lo mismo asistir que pertenecer. Es indispensable cumplir los niveles anteriores y poder pasar de feligresía a comunidad parroquial. A continuación veremos algunos ejemplos de los grupos que aún no son comunidad, con el objetivo de conocer y motivar a alcanzar el ideal de ser comunidad parroquial. A. Asisten a misa, prédica, rosario, viacrucis, bautizos, etc. B. Reciben el querigma, pertenecen a una pequeña comunidad y está articulada la parroquia. C. Pertenecen a una pequeña comunidad y está articulada a la parroquia. D. Hay hermanos que brindan un servicio apostólico, pero no pertenecen a una pequeña comunidad. Estos son algunos ejemplos de grupos o hermanos que los podemos catalogar como feligreses,
están llamados a ser comunidad parroquial, pero aún no lo son. Por lo tanto, reitero que es indispensable fomentar el sentido de pertenencia, no solo asistir. Los coordinadores tenemos una gran tarea, y es llamar a todas nuestras ovejitas a la comunión. Jesús nos dice en San Juan 17:21 que todos sean uno. Para eso nosotros tenemos que ser ejemplo de humildad, obediencia y amor a nuestra parroquia, al párroco y a nuestros hermanos, y por consiguiente, fieles a este plan de Cisne. Para finalizar, plantearé dos preguntas. De las 3 condiciones para ser comunidad parroquial, ¿cuál crees que es la que menos se cumple en nuestras comunidades? A. No han hecho el querigma. B. No perseveran en una pequeña comunidad vinculada a la parroquia. C. No dan ningún servicio apostólico y aporte económico. Y la segunda, ¿por qué crees que algunos miembros de nuestras comunidades se han alejado del plan pastoral y qué mensaje les puedes enviar para que se acerquen nuevamente? Gracias.